El sol abrasador del desierto de Sonora era implacable, un horno a cielo abierto que convertía el aire en una masa temblorosa de calor. La carretera de tierra, una cicatriz marrón en medio del paisaje árido, parecía extenderse hasta el infinito, un camino de olvido y soledad. En este escenario de completa vulnerabilidad, cualquier señal de civilización parecía un espejismo. A pocos kilómetros de allí, un pequeño pueblo polvoriento se resistía al tiempo, un conjunto de casas de adobe donde la vida era dictada por el amanecer y el atardecer. La simplicidad era la regla, y los escasos recursos enseñaban que la supervivencia dependía del ingenio y la resiliencia, cualidades que la tierra seca parecía inculcar en sus habitantes desde la cuna. En este mundo de contrastes vivía Isabela Vela García, una niña mexicana de 12 años que parecía llevar el silencio del desierto en su alma. Sus ojos, de un marrón profundo y expresivo, analizaban el mundo con una intensidad que desconcertaba, raramente fijándose en los de otra persona. Su comunicación era un mosaico de gestos, frases cortas y directas, y un silencio que decía más que las palabras. Detrás de esta fachada tranquila, su mente era una sinfonía compleja de lógica, patrones y mecánica. Para Vela, el mundo no era un lugar de interacciones sociales confusas, sino un gran sistema de engranajes y circuitos, cada pieza con su propósito, cada sonido con su frecuencia, un universo que ella comprendía de forma innata y profunda. Historias como la de Vela merecen ser contadas, y estamos aquí para hacerlo, pero necesitamos tu ayuda. Queremos llegar a los 1000 suscriptores con este video. Si crees en el poder de las almas únicas, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu suscripción es un grito de apoyo que nos permitirá seguir adelante. Su afinidad con las máquinas era casi sobrenatural, una manifestación de su mente extraordinaria. Desde muy pequeña, mientras los otros niños del pueblo se contentaban con juegos simples, Vela encontraba su fascinación en desmontar y volver a montar radios viejas, motores de bombas de agua y cualquier artilugio que se cruzara en su camino. Su habilidad trascendía el conocimiento técnico aprendido. Era intuitiva, sensorial. Podía sentir el flujo de energía, diagnosticar un fallo por el zumbido disonante de un componente, visualizar el funcionamiento interno de un mecanismo complejo solo con la observación y la audición. Era un don que florecía en silencio, un lenguaje secreto que ella hablaba con el mundo de los objetos, un diálogo mudo y preciso. Para los habitantes del pueblo, Vela era una niña especial, un término usado con una mezcla de cariño, respeto y una dosis de incomprensión. Su quietud y sus intereses peculiares la situaban en un universo aparte. Sin embargo, era en su familia donde encontraba el puerto seguro para ser quien era. No pretendían entenderla por completo, pero la aceptaban incondicionalmente, especialmente su abuelo, que veía en su nieta no una extrañeza, sino una genialidad pura. La comunidad, aunque no comprendía la profundidad de su talento, reconocía que había algo extraordinario en aquella niña silenciosa que prefería la compañía de tornillos y engranajes a la de otros niños, y ese reconocimiento se traducía en un respeto protector. Fue en este escenario de quietud y calor donde surgió un elemento disonante, rompiendo la monotonía del paisaje. Un coche de lujo, un modelo alemán, de última generación, brillando bajo el sol como una joya fuera de lugar, estaba parado al borde de la carretera. El capó levantado era una señal universal de problemas, una bandera de rendición. El motor, una obra maestra de la ingeniería moderna, había sido derrotado por el entorno primitivo e implacable del desierto. La máquina, antes un símbolo de poder y velocidad, ahora era solo un montón de metal inútil, cuyo silencio solo era interrumpido por el tic-tac del metal caliente al contraerse.
Una cuenta atrás para la desesperación de su dueño. Su propietario era Ricardo Vargas, un empresario millonario de la gran ciudad, un hombre acostumbrado a mandar y a tener el mundo a sus pies. Su traje caro, ahora arrugado y cubierto por una fina capa de polvo ocre, era un testimonio de su impotencia. La frustración y la impaciencia deformaban sus facciones, pues el desierto no respondía a órdenes ni se doblegaba ante el dinero. Su teléfono móvil, un portal a su red de contactos y soluciones, mostraba un único y frustrante mensaje: sin señal, aislado, desconectado de su imperio. Ricardo era solo un hombre, vulnerable y completamente ignorante sobre la compleja máquina que lo había abandonado en medio de la nada. Un rey destronado en un reino de arena y silencio. Bella regresaba a casa, caminando por el borde de la carretera, cuando la escena capturó su atención. No fue el brillo del coche ni la figura exasperada del hombre lo que la atrajo, sino el sonido. Minutos antes había escuchado el ruido inusual del motor al fallar, una tos metálica, una arritmia en el corazón de la máquina que solo sus oídos entrenados podían descifrar como una petición de auxilio. Su motivación para acercarse no era la curiosidad infantil, sino un impulso casi profesional, el deseo innato de entender el rompecabezas, de diagnosticar el fallo, de restaurar la armonía del sistema. Observó desde lejos, su mente ya trabajando, procesando la información, formulando hipótesis. El contraste entre los dos mundos era absoluto, una colisión silenciosa en medio del desierto. Por un lado, el mundo de Ricardo, urbano, acelerado, movido por el dinero, el poder y la tecnología de punta, donde los problemas se resolvían con una llamada o una transferencia bancaria. Por el otro, el mundo de Bella, rural, paciente, guiado por la observación, la intuición y una sabiduría que brotaba de la tierra. El desierto, en su inmensidad implacable, actuaba como el gran nivelador, un escenario donde el estatus y la riqueza de Ricardo perdían todo su valor, y las habilidades únicas y silenciosas de Bella se convertían en el recurso más precioso, la única esperanza real de salvación. El estado emocional de Ricardo era una tormenta de arrogancia y miedo creciente. La impaciencia inicial daba paso a una ansiedad palpable a medida que el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, anunciando la llegada de la noche fría y peligrosa del desierto. Cada intento frustrado de arrancar el coche o de encontrar señal en el móvil corroía su fachada de control. En contrapartida, Bella se acercaba con una calma serena. Para ella no había pánico, solo un problema que resolver. Su pulso estaba tranquilo, su mente clara y enfocada. Era una doctora acercándose a un paciente, lista para escuchar sus síntomas y encontrar la cura para su aflicción mecánica. Para entender a Bella, era necesario sumergirse en su percepción única del mundo. Las complejidades de las interacciones humanas, con sus ironías y subtextos, eran un ruido de fondo para ella. Su realidad se construía sobre sistemas, patrones y la belleza de la lógica funcional. El coche averiado no representaba una desgracia o un peligro inminente. Era un sistema elegante que había perdido su armonía, una ecuación con una variable desconocida que su mente estaba ansiosa por identificar y corregir. Esta forma de ver el mundo, a menudo etiquetada como una limitación, era en realidad la fuente de su poder. Extraordinario, una lente que filtraba el caos y revelaba el orden subyacente de las cosas. Su resiliencia no surgía de la nada, era nutrida en casa. Su familia, aunque sencilla, le ofrecía un santuario de aceptación. No la presionaban para ser normal, sino que celebraban su singularidad. Su abuelo, en particular, era su guardián y principal impulsor. Él no entendía los diagramas que ella dibujaba en la arena, ni los términos técnicos que a veces susurraba, pero comprendía perfectamente el
lenguaje de su concentración y la alegría silenciosa que sentía al arreglar algo. Él era su voz cuando ella se refugiaba en el silencio, su puente hacia un mundo que frecuentemente la juzgaba antes de conocerla, asegurándose de que su luz interior nunca se apagara. Con pasos deliberados, Bella finalmente decidió acercarse. No había vacilación en su andar, solo propósito. Su enfoque no estaba en el hombre de traje, cuya expresión de irritación era una barrera visible, sino en la máquina abierta y vulnerable. Se movía hacia el motor como un devoto se acerca a un altar, con reverencia y una profunda necesidad de comprender. El sol, ahora más bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre el suelo, aumentando la sensación de urgencia. La escena estaba servida. El prejuicio de Ricardo estaba a punto de colisionar con la genialidad silenciosa de Bella, una confrontación inevitable bajo el cielo vigilante del desierto. Sus ojos fijos en la complejidad del motor, sintió una certeza profunda. La máquina estaba sufriendo, y ella podía ayudar. No necesitaba la comprensión de los demás, solo la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Un viaje de una niña que, con su genialidad singular, estaba a punto de enseñar una lección inolvidable sobre el verdadero valor de las personas, mucho más allá de las apariencias y los juicios apresurados que tan fácilmente hacemos. La introducción estaba completa. Un hombre poderoso, varado y despojado de su poder. Una niña subestimada, portadora de una llave que él ni siquiera imaginaba que existía. Y el desierto, un personaje inmenso y silencioso, sirviendo de catalizador para la transformación que estaba por venir. El escenario estaba meticulosamente preparado para una historia de humildad, prejuicio y el descubrimiento de que la genialidad puede florecer en los lugares más áridos e inesperados, desafiando todas nuestras nociones de inteligencia y valor, demostrando que las soluciones más extraordinarias provienen de aquellos a quienes el mundo se olvidó de observar. Cuando Bella finalmente se acercó al coche, sus pasos eran ligeros, casi flotando sobre la tierra apisonada. Ricardo la observó con una mirada cargada de impaciencia y desdén. En su mundo, niños como ella eran invisibles, parte del paisaje de pobreza que él prefería ignorar, o en el mejor de los casos, tratar con una caridad condescendiente. La vio no como una persona, sino como un estereotipo, una niña curiosa del pueblo, probablemente a punto de extender la mano para pedir limosna. Su mente, entrenada para evaluar y categorizar, ya la había descartado como irrelevante para la solución de su problema, una pequeña distracción en medio de una crisis mucho mayor. Ignorando por completo la presencia intimidante del hombre, Bella rodeó el vehículo y fijó su mirada en el corazón expuesto de la máquina. Sus ojos se movían rápidamente, no de forma aleatoria, sino siguiendo las complejas líneas de cables y mangueras, como si leyera un mapa que solo ella podía ver. Para ella el motor era un cuerpo y podía sentir su dolor, su desorden. Tras un momento de intensa concentración, levantó un dedo delgado y señaló un conjunto de sensores anidado en las profundidades del motor. Su voz, poco más que un susurro, cortó el tenso silencio del desierto. El flujo está invertido. La reacción de Ricardo fue inmediata y cruel. Una risa burlona escapó de sus labios, un sonido áspero que no encajaba con la vasta y silenciosa llanura que los rodeaba. «El flujo está invertido», repitió él, imitando su voz con sarcasmo. «Es un motor alemán de 12 cilindros, niña. ¿Qué sabes tú de eso? Lárgate de aquí. Esto no es un juego». Hizo un gesto con la mano, una orden para que se alejara, tratándola como a un animal molesto. Su arrogancia era una muralla, construida con ladrillos de prejuicio y cimentada por toda una vida de privilegios, impidiéndole ver la verdad que estaba justo frente a él. La grosería de Ricardo, sin embargo, rebotó en Bella sin causar efecto.
Su mente estaba en un plano diferente, inmersa en el desafío lógico que presentaba la máquina. Las palabras de él eran solo ruido de fondo, irrelevantes para la ecuación que necesitaba resolver. No buscaba su aprobación, solo la verdad del problema. Con la misma calma con la que llegó, retrocedió unos pasos, no por obediencia, sino para obtener una mejor perspectiva. Se sentó en el suelo, a una distancia segura, pero sus ojos nunca abandonaron el motor, continuando su diagnóstico, silencioso mientras el millonario se ahogaba en su propia desesperación. Ricardo, por su parte, intentaba desesperadamente reafirmar su control sobre la situación. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, cogiendo el móvil cada pocos minutos, alzándolo hacia el cielo en una búsqueda inútil de señal. Con cada intento fallido, una nueva capa de frustración se añadía a su expresión. El sol continuaba su viaje hacia el horizonte, y la percepción de que su riqueza e influencia eran inútiles allí comenzó a corroer su compostura. El silencio del motor era un eco de su propia impotencia, un recordatorio constante de que, en aquel lugar, él no estaba al mando de absolutamente nada. Observando la escena desde lejos, apoyado en una vieja cerca de alambre de espino, estaba el abuelo de Bella. Sus ojos arrugados, acostumbrados a leer las señales del cielo y de la tierra, ahora leían la dinámica entre el hombre de la ciudad y su nieta. Vio la arrogancia de Ricardo, el rechazo y comprendió la pureza de la intención de Bella. No sintió ira, solo una familiar melancolía por la forma en que el mundo a menudo juzgaba mal a su nieta. Con la paciencia de quien entiende que el tiempo del desierto es diferente, decidió esperar el momento adecuado para intervenir, sabiendo que la genialidad de Bella, como el agua, siempre encontraría un camino. Mientras Ricardo se consumía en su propia futilidad, Bella cogió una piedra lisa y comenzó a dibujar en la arena. Lo que surgió no fue un garabato infantil, sino un diagrama de una complejidad impresionante. Con líneas precisas y una memoria fotográfica asombrosa, recreó el sistema de refrigeración del motor V12. Cada válvula, cada manguera, cada sensor era representado con una fidelidad técnica que desafiaba la lógica. Era como si tuviera un plano de ingeniería grabado en su mente y la arena del desierto era su pizarra, donde hacía visible el caos que solo ella podía ordenar. La precisión del dibujo era impresionante. No solo replicó la estructura, sino que también ilustró la dinámica del flujo, usando flechas para indicar el camino del refrigerante y del combustible. En un punto específico del diagrama, en un pequeño componente electrónico, dibujó una X enfática, el epicentro del fallo, el punto exacto donde la armonía del sistema se había roto. Era una obra de arte técnica, un testimonio silencioso e irrefutable de su profunda comprensión. Aquel dibujo en la arena era más elocuente que cualquier palabra que pudiera decir, una prueba visual de su genialidad. En un momento de pausa en su pánico, la mirada de Ricardo se desvió y cayó sobre la niña y su dibujo. La curiosidad superó su irritación. Se acercó, esperando encontrar castillos de arena o figuras infantiles, pero lo que vio lo dejó paralizado. Incluso sin ningún conocimiento de mecánica, era un hombre de negocios, acostumbrado a analizar proyectos y planos. Reconoció al instante la inteligencia y la complejidad en lo que estaba viendo. Aquello no era obra de una niña común. Por primera vez, una pequeña fisura apareció en su muralla de desdén y se plantó una semilla de duda sobre sus propios juicios. Fue en ese preciso momento cuando el abuelo de Bella se acercó, con sus pasos lentos y deliberados. Se detuvo junto a Ricardo y miró el dibujo con un orgullo sereno. Luego se volvió hacia el millonario y con una voz tranquila y llena de dignidad dijo: «Ella entiende las máquinas, señor. Siempre las ha entendido».
Dele una oportunidad. Sus palabras no eran una súplica, sino una afirmación. ¿Qué tiene que perder además de un poco de tiempo? El sol se está poniendo y la ayuda no llegará. Confíe en ella. La simplicidad y la firmeza de su voz tenían un peso que Ricardo no pudo ignorar. El dilema de Ricardo era palpable. Todo su instinto, toda su experiencia de vida le decía que era absurdo confiar la reparación de su coche de lujo a una niña del campo. Sin embargo, la realidad era innegable. Estaba atrapado, sin opciones, y la noche se acercaba rápidamente. Miró el impresionante diagrama en la arena, el rostro impasible de la niña y los ojos sabios del abuelo. La fría lógica de su situación lo obligó a admitir la derrota. Con un profundo suspiro, una mezcla de rendición y desesperación, asintió con la cabeza. Era un consentimiento a regañadientes, la última apuesta de un hombre que lo había perdido todo. Al recibir el permiso silencioso, Bella se levantó como si hubiera sido activada por un interruptor. Se acercó al coche y, sin dudarlo, pidió la caja de herramientas de Ricardo. Era un kit básico, casi un insulto para un vehículo tan sofisticado, pero para Bella era más que suficiente. No necesitaba manuales, ordenadores de diagnóstico ni equipos de última generación. Su mente era el escáner y sus sentidos las herramientas más precisas que podría desear. Abrió la caja y seleccionó algunos utensilios con la confianza de un maestro artesano eligiendo sus instrumentos. Los movimientos de Bella eran un ballet de eficiencia, precisos, económicos e increíblemente rápidos. Sus manos pequeñas, que parecían demasiado frágiles para el trabajo, se movían con una destreza y seguridad que hipnotizaron a Ricardo. No había ni un solo movimiento desperdiciado. Cada tornillo se giraba con la fuerza exacta, cada pieza se desplazaba con cuidado quirúrgico. Trabajaba en un estado de flujo total, completamente absorta en su tarea. El escepticismo de Ricardo comenzó a derretirse bajo el calor de aquella demostración de competencia, dando paso a un asombro creciente y a una admiración que se resistía a admitir. En pocos minutos confirmó su diagnóstico inicial y lo profundizó. No era solo una inversión en el flujo causada por una lectura errónea. El verdadero culpable era un minúsculo sensor electrónico responsable de regular la inyección de combustible y el sistema de refrigeración. Sobrecalentado por el calor implacable del desierto, había entrado en cortocircuito, enviando información caótica al ordenador de a bordo del coche. Era un defecto sutil, casi invisible, que mecánicos experimentados en talleres modernos tardarían horas, quizás días, en diagnosticar con precisión, incluso con toda la tecnología a su disposición. Con el problema identificado, la verdadera genialidad de Bella se manifestó en la solución. Sabía que no tenía una pieza de repuesto, así que improvisó. Abrió su pequeña y gastada mochila, de la que sacó una radio de pilas vieja, una de sus preciosas fuentes de componentes. Con la misma delicadeza con la que trabajaba en el motor, desmontó la radio y extrajo un fino alambre de cobre de su bobina. Con una habilidad innata para la electrónica, usó ese alambre para crear un puente, un bypass manual que sorteaba el sensor defectuoso, engañando al sistema para que volviera a funcionar con sus parámetros normales. La visión de aquella adaptación improvisada, una chapuza con un alambre de radio en su motor de alta tecnología, fue un shock para Ricardo. El asombro dio paso de nuevo a la duda. ¿Es eso seguro?, le preguntó al abuelo con la voz cargada de incredulidad. ¿Cómo podría una solución tan rudimentaria funcionar en una máquina tan compleja? Estaba presenciando algo que rompía todas las reglas de la mecánica convencional que conocía. Un acto de brujería tecnológica realizado por una niña silenciosa en medio de la nada, desafiando la lógica y la razón. El abuelo de Bella solo sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de generaciones. Confíe en ella,
Señor, dijo suavemente, su mente no funciona como la nuestra. Ella no ve un alambre de radio, ve la conductividad, la resistencia, la solución. Para ella, las reglas son diferentes porque entiende la esencia de la máquina, no solo el manual de instrucciones. Sus palabras eran una invitación para que Ricardo abandonara su lógica rígida y abrazara la posibilidad de una genialidad que operaba más allá de su comprensión, una invitación a tener fe. Bella terminó la conexión, asegurando el alambre de cobre de forma segura. Se limpió las manos polvorientas en el lateral de su vestido y por primera vez miró directamente a Ricardo. Su mirada no era de triunfo ni de expectativa, sino de instrucción. Era directa, significativa. No dijo una palabra, solo levantó la mano y señaló la llave en el contacto. La comunicación fue perfectamente clara. Su parte estaba hecha. Ahora le tocaba a él. En ese momento, ella no lo veía como un millonario o un hombre arrogante, sino simplemente como el operador necesario para completar el circuito. Llegó el momento de la verdad. Ricardo sintió el peso de aquella expectativa silenciosa. Entró en el coche, el cuero del asiento parecía extrañamente frío. Su mano temblaba ligeramente al sujetar la llave. Su mente, la mente de un empresario escéptico y pragmático, gritaba que aquello era una locura completa, un riesgo innecesario. Sin embargo, algo más profundo, un instinto que había olvidado que poseía, lo impulsaba a obedecer. La mirada de aquella niña, tan llena de una certeza tranquila, y la fe inquebrantable de su abuelo habían roto sus defensas. Respiró hondo, un acto de rendición a aquel misterio. Él giró la llave. El motor de arranque gimió, un sonido débil y reacio. Lo intentó, luchó por un instante y entonces silencio. Un silencio absoluto, más pesado y opresivo que antes. La frágil esperanza que había brotado en su pecho se desvaneció al instante. La solución improvisada no había funcionado. El desierto pareció burlarse de él con su quietud. La oscuridad que se acercaba ahora parecía mucho más amenazadora, y el fracaso completo y definitivo. La desesperación de Ricardo se metamorfoseó en una desolación profunda. Apoyó la frente en el volante, sintiendo el peso de su situación aplastándolo. Miró a Bella, que todavía estaba parada en el mismo lugar, y no sintió rabia, sino una tristeza amarga. Se había atrevido a creer, por un breve momento, en algo que parecía un milagro, y ahora la dura realidad lo golpeaba. En su mente, su prejuicio inicial encontró una justificación cruel. Al fin y al cabo, pensó, es solo una niña. ¿Qué estaba esperando? Contrariamente a todas las expectativas, Bella no mostró ninguna señal de decepción. El fallo del arranque no era un final, sino solo una información más para su análisis continuo. Su rostro permaneció impasible, sus ojos ya rastreando la siguiente fase del problema. No había escuchado el sonido de un motor que intentaba arrancar y fallaba. Había escuchado la ausencia de sonido, el débil clic del solenoide, el gemido moribundo del motor de arranque. Para ella, el silencio también era un síntoma, y estaba escuchando atentamente lo que tenía que decir. Con una claridad impresionante, diagnosticó el problema secundario, aquel que había sido enmascarado por el defecto original. Su solución para el sensor era correcta, pero los múltiples e insistentes intentos de Ricardo de arrancar el coche antes de su llegada habían agotado por completo la batería. La máquina tenía un corazón curado, pero ahora no había sangre para bombearlo, no había energía para despertar al gigante dormido. El problema había pasado de ser de complejidad a ser de fuerza bruta, la falta de electricidad. La noche, que antes era una amenaza lejana, ahora caía como un manto sobre el desierto. La temperatura descendió con una rapidez sorprendente y el aire cálido del día dio paso a una brisa fría y cortante. Los sonidos de la fauna nocturna
comenzaron a puntuar el silencio, el aullido melancólico de un coyote a lo lejos, el zumbido de insectos invisibles. La inmensidad que era impresionante bajo la luz del día se volvió amenazadora en la oscuridad, y la vulnerabilidad de estar atrapados allí se convirtió en una emergencia crítica. El pánico finalmente rompió las últimas barreras de Ricardo. La cuestión ya no era sobre un compromiso perdido o la inconveniencia de quedarse tirado. Era sobre supervivencia. No tenía suficiente agua ni ropa de abrigo adecuada. El frío, los animales, la soledad completa. Por primera vez en su vida adulta, sintió un miedo primitivo y abrumador. Todo su dinero, todo su poder, eran abstracciones inútiles ante la realidad concreta y peligrosa de la noche en el desierto. Era solo un hombre, frágil y sin preparación. Su mirada se encontró con la de Bella y su abuelo, y esta vez no había rastro de arrogancia. Solo el miedo crudo y transparente de un hombre que había perdido por completo el control de su destino. El millonario, el capitán de la industria, ahora dependía enteramente de la bondad y el conocimiento de aquella humilde familia del pueblo para simplemente pasar la noche a salvo. La inversión de roles era total y humillante, una lección brutal enseñada por el paisaje implacable que lo rodeaba. Sintiendo el miedo palpable de Ricardo, el abuelo dio un paso adelante, su presencia una fuente de calma y seguridad. «Venga, señor», dijo, con su voz amable. «El desierto no perdona a los desprevenidos por la noche. Nuestra casa es sencilla, pero es cálida y segura. El coche puede esperar hasta el amanecer». Fue un gesto de pura e incondicional humanidad, una oferta que trascendía las abismales diferencias sociales entre ellos, un recordatorio de que, al final, todos somos vulnerables y necesitamos ayuda. Ricardo estaba a punto de aceptar, de tragarse su orgullo y abandonar su precioso coche a la intemperie. Sería la admisión final de su derrota. Sin embargo, cuando se giró para seguir al abuelo, vio que Bella negaba lentamente con la cabeza. No había terminado. Sus ojos no estaban fijos en ellos, sino en un punto lejano en la creciente oscuridad, en dirección al pueblo. Allí, una pequeña y débil luz parpadeaba intermitentemente, y en su mente extraordinaria, una nueva idea, una solución aún más audaz e impensable, comenzaba a tomar forma. La noche aún no estaba perdida. Con una determinación que parecía emanar de su propia esencia, Bella señaló la luz temblorosa y lejana. Las palabras que usó para comunicar su audaz plan al abuelo fueron pocas, pero cargadas de significado y lógica. Panel, batería, energía. El abuelo comprendió de inmediato. La luz provenía del pequeño y rústico panel solar que él había instalado con gran esfuerzo para alimentar la bomba de agua del pueblo, un símbolo de su propia lucha por la autosuficiencia. La idea de Bella era tan simple como genial: usar esa modesta fuente de energía para resucitar la batería muerta del coche de lujo. Ricardo, sin embargo, escuchó el plan con total perplejidad. La propuesta sonaba como una fantasía, una idea nacida de la desesperación y no de la lógica. Usar la tecnología improvisada de un pueblo olvidado para arrancar un motor de una obra maestra de la ingeniería alemana. La distancia a recorrer en la oscuridad, la complejidad de conectar dos sistemas tan dispares, todo en su mente pragmática gritaba que era imposible. «¿Pero cómo?», preguntó. Su voz ya no cargada de desdén, sino de una duda genuina. La duda de un hombre que empezaba a entender que las reglas de su mundo no se aplicaban allí. En contraste con la incredulidad de Ricardo, el abuelo de Bella aceptó el plan con una fe inquebrantable. No necesitaba entender los detalles técnicos, solo necesitaba entender a su nieta. La lógica de ella operaba en un nivel que él no alcanzaba, pero confiaba en sus resultados con todo su corazón. Volviéndose hacia Ricardo, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Si Bella dice que es posible, entonces es
Posible, señor, afirmó. Sin esperar más preguntas, se preparó para el viaje, siendo su acción la mayor demostración de confianza que podía ofrecer. La noche se había cerrado por completo, convirtiendo el desierto en un abismo de oscuridad, salpicado solo por estrellas frías y distantes. El viaje de ida y vuelta al pueblo, cargando equipo, no sería solo difícil, sino genuinamente peligroso. Los sonidos de la vida salvaje nocturna parecían más cercanos y amenazadores en ausencia de luz. El frío se intensificaba, cortando a través de la ropa inadecuada de Ricardo. El clímax de aquella noche no era solo una batalla técnica contra un motor averiado, sino una lucha primaria por la supervivencia contra un entorno hostil que no ofrecía segundas oportunidades. Impulsado por una chispa de esperanza que la confianza de Bella había encendido, Ricardo tomó una decisión que marcó un giro fundamental en su actitud. Ya no sería un espectador pasivo o un obstáculo arrogante. Sería parte de la solución. «Voy contigo», le dijo al abuelo con voz firme. Por primera vez en aquella larga prueba, se ofreció a ayudar, a compartir la carga. Era un pequeño paso para la tarea que tenían por delante, pero un salto gigantesco para su viaje personal de humildad y transformación, aceptando su dependencia y su responsabilidad. La caminata por la oscuridad fue una lección de humildad para Ricardo. El abuelo se movía con una seguridad impresionante, sus pies encontrando el sendero invisible como si tuviera un mapa grabado en su memoria. Ricardo, el hombre cosmopolita y poderoso, tropezaba con piedras y arbustos, con la respiración entrecortada en el aire enrarecido. Cada paso era una lucha, una inversión humillante de roles donde el anciano guiaba al joven y fuerte y el hombre sofisticado se revelaba completamente inepto fuera de su jungla de hormigón. El desierto estaba despojando a Ricardo de su arrogancia, capa por capa. Mientras los dos hombres se alejaban, Bella se quedó sola con el coche y la inmensidad de la noche. No sintió miedo, solo una concentración absoluta. La oscuridad no la molestaba. De hecho, le ayudaba a concentrarse, eliminando las distracciones visuales. Con una metodología impecable, preparó el escenario para el regreso de la energía. Desconectó los cables de la batería del coche, limpió meticulosamente los terminales para asegurar una conexión perfecta y organizó las herramientas que necesitaría. Cada acción era deliberada, optimizando cada detalle para maximizar las posibilidades de éxito de aquel único y desesperado intento. Al llegar al pueblo dormido, el silencio era profundo. El abuelo guió a Ricardo hasta la bomba de agua, donde un único panel solar estaba montado en una estructura de madera, conectado a una batería de camión gastada, el corazón del sistema. La visión de aquella tecnología simple, casi primitiva, en contraste con la máquina sofisticada que les esperaba en la carretera, resaltó el abismo entre los dos mundos. Sin embargo, en ese momento, esa humilde batería representaba la única esperanza, un repositorio de energía solar pacientemente recolectada, esperando para realizar un milagro. La tarea de transportar la batería de vuelta se reveló como un desafío hercúleo. La pieza era pesada, incómoda, y cargarla por el sendero irregular en la oscuridad exigió toda la fuerza que ambos hombres poseían. Ricardo, desacostumbrado al trabajo físico extenuante, sintió sus músculos arder y sus pulmones quemarse. El sudor le corría por la cara, a pesar del frío de la noche. Aquella lucha física, aquel esfuerzo compartido en la oscuridad, se convirtió en un poderoso símbolo de su viaje. El peso del orgullo y el prejuicio siendo cargado y finalmente superado a través del trabajo duro y la colaboración. Agotados y jadeantes, finalmente regresaron al lugar del coche averiado. Bella los esperaba, una figura tranquila e inmóvil en medio del caos de su agotamiento. No ofreció palabras de consuelo ni prisa. En cambio, se
Acercó a la batería que habían traído con tanto esfuerzo y la inspeccionó con una mirada clínica. Sus dedos tocaron los terminales, su mente ya en un torbellino de cálculos invisibles, midiendo el voltaje, el amperaje y la resistencia, planeando la delicada cirugía eléctrica que estaba a punto de realizar bajo las estrellas. Fue entonces cuando la verdadera genialidad del plan de Bella se reveló. Ricardo y el abuelo habían asumido que usarían la batería para una recarga lenta o para un arranque, con pinzas convencional. Pero Bella sabía que la pequeña batería del pueblo no tenía energía para eso. La carga era mínima, preciosa. No iba a intentar reanimar la batería del coche, iba a realizar un trasplante de corazón momentáneo. Su plan era crear un puente de energía directo e inestable, solo lo suficiente para alimentar el sistema de encendido por una fracción de segundo, un pulso de vida para despertar el motor. Con una concentración que parecía absorber toda la luz a su alrededor, Bella comenzó a conectar los cables. Usando trozos de cable que sacó de la caja de herramientas y el mismo alambre de cobre de su radio, construyó un puente complejo entre la pequeña batería del pueblo y el sistema de encendido del coche. Era una operación peligrosa que rozaba la imprudencia. Una conexión errónea, un solo cable en el lugar equivocado, y el resultado podría ser un cortocircuito catastrófico que friera la electrónica del coche, o peor aún, provocara una explosión de la batería. La tensión era casi insoportable. Ricardo y el abuelo observaban, conteniendo la respiración, sus corazones latiendo al unísono con los clics metálicos de las herramientas de Bella. Ella, sin embargo, estaba en su elemento, un reino de pura lógica y electricidad. Sus movimientos eran rápidos, seguros, sin una pizca de vacilación. Era como ver a una neurocirujana operando bajo una presión extrema. En ese momento, bajo el cielo estrellado del desierto, no era una niña. Era una fuerza de la naturaleza, reescribiendo las reglas de la física automotriz con intuición y un talento que desafiaba cualquier explicación. Ella hizo la conexión final, un pequeño clic que sonó como un trueno en el silencio. Se levantó, con el polvo cubriendo sus rodillas, y miró a Ricardo. Este era su momento, la cúspide de su lucha silenciosa. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano. Su acción era la validación de todo lo que ella era. Con el contacto visual establecido, un vínculo de confianza forjado en el fuego de aquella prueba, Bella dio la instrucción final. Su voz, aunque baja, sonó clara y firme, una orden incuestionable en el silencio de la noche. Ahora, ya no había lugar para dudas, solo para la acción. Ricardo, transformado por el viaje de la noche, no dudó ni un milisegundo. Entró en el coche, su mano encontró la llave en el contacto, todo su cuerpo vibrando con una mezcla de miedo y una esperanza abrumadora. Giró la llave. Un agudo zumbido eléctrico cortó el aire, y los faros parpadearon una vez, como un breve relámpago. El motor de arranque giró, no ya con un gemido débil, sino con una fuerza sorprendente, lleno de una vida prestada. El sonido de los pistones luchando por moverse resonó en el desierto. Por un segundo agonizante, el motor carraspeó, amenazando con rendirse al silencio una vez más. El corazón de Ricardo se detuvo, el tiempo pareció congelarse en esa fracción de segundo de incertidumbre. Y entonces sucedió. Con un rugido explosivo y triunfante, el motor B12 de alto rendimiento despertó de su sueño forzado. El sonido, potente y ensordecedor, rasgó el silencio de la noche. Una sinfonía de poder mecánico que declaraba la victoria sobre la adversidad. El motor no solo arrancó, funcionaba perfectamente, su ronroneo estable y fuerte, resonando por las colinas áridas. Se había alcanzado el clímax. Lo imposible había sido vencido. En ese momento, bajo la mirada atónita de un millonario,
Y la sonrisa orgullosa de un abuelo, la genialidad silenciosa de una niña autista había triunfado sobre todo. El rugido del motor resonaba en el silencio del desierto, un sonido poderoso que significaba mucho más que un coche arreglado. Para Ricardo, sentado al volante con las manos temblorosas, era el sonido de la salvación, del fin de una pesadilla de vulnerabilidad y miedo. Miró a través del parabrisas a Bella, que observaba la máquina ahora funcional con una expresión de serena satisfacción. Para ella, el trabajo estaba concluido. La armonía del sistema había sido restaurada. La disonancia entre la tormenta de emociones que asolaba a Ricardo y la tranquilidad inquebrantable de la niña era el testimonio final de la inmensidad que separaba sus dos mundos, una distancia que él apenas comenzaba a comprender. Lentamente, como si se moviera en un sueño, Ricardo abrió la puerta y salió del coche. Sus piernas estaban inestables, débiles por la adrenalina y el alivio abrumador. Miró la inmensidad oscura que lo rodeaba, luego la pequeña figura de la niña que con su genialidad silenciosa había domado no solo la máquina, sino el propio desierto. En ese momento, el dique de su compostura finalmente se rompió. Lágrimas calientes e incontrolables comenzaron a correr por su rostro, lágrimas de gratitud, de vergüenza por su arrogancia anterior y, sobre todo, de una admiración profunda y transformadora por la persona que lo salvó. Dominado por esa ola de emoción, Ricardo recurrió al único idioma que conocía para expresar valor, el dinero. Actuando por impulso, abrió su cartera de cuero y sacó todos los billetes que llevaba, una suma considerable que en su mundo podría resolver casi cualquier problema. Le extendió el dinero a Bella, un gesto que pretendía ser de extrema generosidad, la mayor recompensa que podía concebir. Sin embargo, incluso en ese acto, todavía estaba atrapado en su antigua visión del mundo, sin comprender que el don de Bella no era un servicio que se compraba, sino una fuerza de la naturaleza que se reverenciaba. Con una amabilidad que desarmó por completo a Ricardo, el abuelo de Bella se acercó y le puso una mano callosa sobre la suya, apartando suavemente la oferta de dinero. «Ella no lo hizo por dinero, señor», dijo, su voz tranquila pero firme, cargada de una dignidad innegociable. «Lo hizo porque la máquina estaba rota. Escuchó el sufrimiento y necesitó arreglarlo. Es quien ella es». Esas simples palabras fueron la pieza final del rompecabezas para Ricardo, una revelación que iluminó la superficialidad de su propia existencia y lo profundamente que había juzgado mal el valor de las cosas. Ricardo miró el dinero en su mano, que ahora parecía vulgar e inadecuado. Luego miró a Bella, que observaba la interacción con una curiosidad distante, como si el asunto no le concerniera. Fue entonces cuando la epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ofrecer dinero a esa niña sería disminuir su genialidad, transformando un acto de pura intuición y pasión en una mera transacción comercial. Finalmente lo entendió. Lo que Bella necesitaba no era un pago, sino un canal. Su talento extraordinario no merecía caridad, merecía una oportunidad de florecer sin límites. Con su perspectiva irrevocablemente alterada, Ricardo encontró el propósito que reemplazaría su antiguo ego. «No voy a darte dinero», dijo, su voz ahora clara y llena de una nueva convicción. «Te daré algo mejor». Le prometió al abuelo que volvería, y no con las manos vacías. Financiaría y construiría un taller de última generación allí mismo, en el pueblo. Sería un laboratorio equipado con las mejores herramientas, motores para estudio y tecnología de diagnóstico de todo el mundo. No sería una donación, sino una inversión en el futuro. Un santuario donde la genialidad de Bella pudiera expresarse plenamente. Pero su visión, nacida en aquella noche de transformación, se expandió aún más. Pensó en cuántos otros niños como Bella podrían existir,
escondidos en comunidades olvidadas, sus talentos extraordinarios nunca descubiertos, sus mentes brillantes nunca nutridas. En ese momento se comprometió a crear una fundación con el nombre de ella, una organización dedicada a encontrar y apoyar a jóvenes prodigios en zonas desfavorecidas, especialmente a aquellos en el espectro autista. Su dura prueba en el desierto no solo lo salvó físicamente, sino que lo redimió, transformando a un empresario implacable en un filántropo y un defensor de la neurodiversidad. A medida que los primeros rayos de sol pintaban el horizonte, anunciando un nuevo día, Ricardo se preparó para partir. El coche, antes un símbolo de su impotencia, ahora roncaba suavemente, un testimonio del milagro que había ocurrido. Se despidió del abuelo con un abrazo apretado y respetuoso, un gesto de unión entre dos hombres que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado una profunda conexión humana. Se volvió hacia Bella, queriendo expresar la inmensidad de su gratitud, pero las palabras parecían pequeñas e insuficientes. «Gracias, Bella», fue todo lo que pudo decir, con la voz embargada. Ella solo asintió con la cabeza, un gesto sutil. Para ella, el sistema estaba en equilibrio, y eso era suficiente. Mientras conducía por la carretera de tierra, ahora bañada por la luz dorada de la mañana, Ricardo miró por el espejo retrovisor. La imagen de Bella y su abuelo, de pie uno junto al otro, recortados contra la inmensidad del desierto, quedó grabada en su mente. Ya no eran figuras pequeñas e insignificantes en un paisaje olvidado. Para él eran gigantes, los guardianes de una sabiduría y un poder que su mundo de riqueza jamás podría comprar. Aquella imagen se convirtió en su brújula, un recordatorio permanente de la noche en que se perdió para poder encontrarse. El viaje de Bella nos enseña una lección profunda. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera genialidad no conoce barreras sociales, de género o neurológicas, y que los mayores tesoros humanos a menudo se esconden donde menos esperamos. Si este relato tocó tu corazón y abrió tus ojos a la belleza de lo diferente, esperamos que tu suscripción nos ayude a seguir contando historias como esta.